pero están cortando la grama aquí. No sé si va a quedar en la grabación o si los va a interrumpir a ustedes cuando yo esté dando la clase. Pero igual cualquier cosa, por favor, me dicen. Bien, buenos días a todos. Hoy sí vamos a comenzar, ¿verdad? Luego de la breve introducción de todos los temas de ahora, vamos a comenzar con lo que es el ciclo contable hoy, con la clase de Conta 1. Lo que vamos a ver nosotros acá es por qué está conformado un ciclo contable. Y vamos a ver también, si nos da tiempo, yo creo que sí, la parte de las cuentas y el catálogo de cuentas. Cómo se conforma una cuenta, cómo está estructurada y de qué manera nosotros la vamos a trabajar en contabilidad 1, ¿verdad? Cuando ya vamos a empezar a hacer registros contables. Entonces, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la parte del ciclo contable, del periodo contable, para algunas empresas ejercicio fiscal, ¿verdad? Dependiendo de, aquí sí, qué usuario sea y qué información le interesa. Tenemos acá, ¿verdad? Que el ciclo contable es el periodo de tiempo en que una empresa realiza sus registros de forma sistemática y cronológica, de forma fiable, reflejando la imagen de la empresa. Quiere decir que es el periodo en el cual nosotros ya veíamos en clases anteriores, es el periodo en el cual, ¿verdad?, comprende el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Verdad? Ese es un periodo contable, el periodo en el cual las empresas registran transacciones y que generalmente van del 1 de enero al 31 de diciembre. Me dice acá que todas las transacciones que realiza una empresa se documentan para procesarlas y convertirlas en estados financieros en un ciclo contable. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se recolecta la información, luego se procesa. Ya vamos a ver, este es como un esquemita nada más. Más adelante vamos a ver la estructura. Se procesa, registra y luego se elaboran los estados financieros. A eso se refiere este párrafo, ¿verdad? La empresa recolecta la información de todas las operaciones que realiza, las procesa a través de registros contables y posteriormente elabora estados financieros. Entonces acá me dice que los elementos que conforman el sistema contable o el periodo contable en un sistema son los siguientes: la entrada de información, el proceso de la información con el registro de transacciones y la salida de información en forma de estados financieros. Quiere decir que la entrada de la información viene siendo como la recolección de todos aquellos documentos o transacciones que amparan un registro contable. Luego yo las proceso y elaboro los estados financieros, como el esquema que les presento acá, ¿verdad? Todo lleva un proceso, todo requiere de documentos de respaldo para posteriormente usted poder elaborar los estados financieros. Entrada de información contable. Está constituida por información documentada de transacciones. Los datos que entran al sistema deben ser cuantificables, dado que a la contabilidad le interesa informar esas cantidades monetarias o ese valor financiero de esas transacciones. Tiene que ser relevante y cuantificable. Ya veíamos las características de la información contable, ¿verdad? Que tiene que ser importante para los usuarios y en este caso, pues acá medirse monetariamente. Lo que no es susceptible no se considera entrada del proceso contable. Aquello que yo no puedo medir monetariamente, ¿verdad? Un acuerdo verbal, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? Contrato laboral.
a pesar de que forma parte de la operatividad de una empresa, yo no la puedo considerar información contable porque no la puedo cuantificar monetariamente. El sueldo del empleado está en el contrato, pero en el momento que se realiza, yo no lo cuantifico. Yo lo voy a cuantificar hasta que ya pague el salario. Entonces, ese contrato laboral puede decirse que se transforma en operación monetaria, cuando ya se va a cancelar el salario del empleado o los empleados de la empresa. La captura de información puede hacerse manual o de forma electrónica a través del lector magnético. Lo que nosotros vemos en las tiendas, farmacias, en el supermercado, ¿verdad? En algunas empresas grandes utilizan un lector magnético cuando usted pasa el producto o con un visor, ¿verdad? Con este código de barras es con el que se registra el producto. Tiene, pudiéramos decir, una doble función. Registra la venta del producto y también la salida del producto del inventario. O sea que automáticamente se puede capturar la información para poder alimentar dos tipos de sistemas o dos tipos de registros, las ventas y el control de inventarios. Por eso me dice a mí acá que lo puedo hacer de esa manera, electrónica o manual, ¿verdad? Hoy en día, la mayoría de empresas imprime sus facturas o los tiquetes de caja registradora. Ese también es una forma electrónica o sistematizada de captar información para elaborar registro contable. O puede ser manual, ¿verdad? Elaborar una factura manual, trasladarla a la persona que lleva los registros contables para que elabore el registro de esa transacción o de ese conjunto de transacciones. Generalmente las transacciones contables se hacen por día. Los registros contables de las transacciones se hacen por día. Es decir, que usted puede tener como una transacción hasta infinidad de ellas, ¿verdad? No quiere decir que porque tuvo una compra, tuvo una venta, después otra compra, después una devolución, la vaya a registrar en diferentes asientos contables, ¿verdad? Sino que en uno solo usted va a aprender a registrar esa transacción. Obviamente, cuando nosotros estemos aprendiendo, lo vamos a hacer paso a paso, transacción por transacción, pero cuando ya estemos desarrollando un examen o una guía de ejercicios, lo vamos a hacer por día, ¿verdad? Sean 2, 3, 4 transacciones que ocurran. Proceso de información. Está integrado por el registro y clasificación de las operaciones, lo cual requiere interpretación y análisis, me dice acá, ¿verdad? De eventos, transacciones, operaciones incurridas y documentadas. También la captación de esta información o del proceso también se puede hacer de forma sistemática o manual, ¿verdad? En este caso, pues, ya que usted recolecta toda esa información que elaboró, ya sean facturas, tiquetes de caja, comprobantes de crédito fiscal, todos los documentos que amparan sus transacciones diarias, usted puede tenerlos, obtenerlos, ¿verdad? Y elaborar los registros contables, sobre todo cuando se hacen manuales, ¿verdad? Porque allí, si ustedes han tenido oportunidad de estar en una oficina contable o si estudiaron el bachillerato comercial o si han visto en algunas películas, ¿verdad? La mayoría de oficinas pues, que administran los recursos financieros de una empresa tiene grandes legajos de papel. Es porque se han impreso o se han elaborado manuales o probablemente se utilicen para confrontar datos en sistema con registros manuales, ¿verdad? Entonces, pues, se trabaja con grandes cantidades de documentos debido al número de transacciones que se realizan en la empresa. Imagínense en un supermercado, ¿verdad? Todas las transacciones que se dan y a veces en la misma caja. A veces hay devoluciones, ¿verdad? Porque probablemente le marcó mal a usted el producto, le marcó de más o le agarró, digamos, producto de la persona que venía detrás de usted y no es suyo. Ahí mismo hay una devolución. Tienen que hacer una anulación de ese proceso de ventas. En un supermercado, ¿cuántas transacciones no se hacen en un día?
¿Cuántas transacciones no se hacen en un día? Y todo eso, ¿alguien hace falta de firmar? ¿No? Y todo eso, ¿verdad? Se registra por medio de un comprobante de diario o un asiento contable o un asiento de diario. ¿Verdad? Entonces, por eso me dice acá que el proceso de información es eso. Todo lo que usted documentó, todo el proceso, todas las operaciones que se documentaron, se obtienen para elaborar posteriormente los registros contables. Recuerde que usted o la empresa, en este caso, tiene que tener información o documentos suficientes que amparen cada tipo de transacción que se va a registrar. La salida de la información es cuando ya se elaboran los estados financieros. Luego de haber elaborado todos los registros contables, ¿verdad? Usted hace mayorizaciones, hace balance de comprobación y partiendo de la información que le dé ese documento, usted puede elaborar los estados financieros. Conceptualmente, este proceso me dice que está constituido por la información que resulta del proceso, la cual se presenta en forma de estados financieros. Puede sonarnos un poquito complicado, ¿verdad? Porque lo que nosotros necesitamos primero es todo este proceso, ¿verdad? Hasta aquí y elaborar los estados financieros. Nosotros pudiéramos verlo de esta manera. Podemos poner elaboración, elaboración de asientos contables. Luego vamos a realizar mayorización. Luego de la mayorización vamos a elaborar un balance de comprobación. Y luego vamos a elaborar estado de resultados. Y balance general. Prácticamente en esto va a consistir el proceso contable, ¿verdad? O el ciclo contable que nosotros vamos a realizar en esta materia. ¿Verdad? Vamos a aprender a elaborar asientos contables con toda la información de los ejercicios. Vamos a hacer mayorización. Vamos a elaborar el balance de comprobación que está constituido por todas las cuentas que utilizamos en los registros contables y luego vamos a elaborar estado de resultados y balance general. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá en la materia. Obviamente, para poder elaborar asientos contables o comprobantes de diario, necesitamos aprender qué tipo de cuentas o qué tipo de sistema contable es el que vamos a utilizar. Sistema de control de inventarios, porque aquí hay una diferencia. Tenemos sistemas de registro de inventarios y tenemos métodos de evaluación de inventarios. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? El sistema de registro, como su nombre lo indica, son métodos o son sistemas o son formas de registrar transacciones o de hacer registros contables. Los métodos de evaluación de inventario son métodos que le permiten a usted darle valor a los inventarios. Por eso se dice evaluación. No son de evaluación, son métodos de evaluación. Para los que van a llevar cuenta 2, que no sé si son todos ustedes o la mayoría, ahí vamos a ver los métodos de evaluación de los inventarios. Vamos a trabajar mucho con eso. Acá solo vamos a trabajar con el sistema de registros, nada más, que son 2 y ya lo vamos a ver más adelante. Miren, me mandaron un mensaje y lo eliminaron, a saber qué me habían puesto. Qué barbaridad. Bueno.
Bien, entonces nos dice acá, recopilación de información. Esta es otra, etapas del ciclo contable. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se hace? Porque nosotros no vamos a tener esos documentos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cómo se estructuran, ¿verdad? Pero vamos a trabajar básicamente con la transacción nada más. Entonces me dice acá, ¿qué se hace primero en las etapas del ciclo contable? Quiero ver si no me comí alguna diapositiva porque siento que me falta una. No. Bien, ¿qué vamos a hacer en el ciclo contable? Recopilar información documentada. Me dice acá que se va a reunir todos los comprobantes o documentos emitidos o recibidos, facturas, comprobantes de crédito fiscal, notas de débito, notas de crédito, planillas, todo lo que se elabora para sustentar información contable, ¿verdad? Quedan entre otros. La información se ordena cronológicamente para facilitar su análisis. Aquí no es, digamos que, bueno, nos vamos a poner a ver la factura y vamos a decir, está bien el nombre, sí, está bien la parte de conceptos. Lo que nosotros vemos, porque el formato de factura, ya les decía yo, y de comprobante ya está regulado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análisis de la información de estos documentos, nos referimos en sí al registro que se hizo. Si es factura de consumidor final, si expresa los datos, si es crédito fiscal, si tiene el IVA que se le calculó, ¿verdad? Si son planillas, si los descuentos están bien elaborados, aunque ahora, bien calculados, perdón, aunque ahora con los sistemas o con el Excel usted ya tiene fórmulas que le permiten determinar todos esos cálculos. Entonces no hay como mayor necesidad de verificar si están bien hechos o no. Tal vez si introducimos bien, tengo problemas con esa palabra, el sueldo, ¿verdad? Imagínense que fueron, qué sé yo, 250, que hoy ese sueldo no existe, pero eran $250 y pusimos 520 o 2,500. Entonces ahí sí tal vez sería de ver, bueno, pero si esta persona es, qué sé yo, de mantenimiento, ¿cómo va a ganar $2,500? Fuera chivo que todos ganáramos eso por mantenimiento. Pero bueno, también el trabajo es pesado, ¿verdad? El trabajo es pesado, pero pues va por el grado de salarios, entonces pues verificar tal vez una secretaria, por ejemplo, gana $500 y en la planilla tiene 5,000, o sea, allí tal vez hay algún error de dedo o alguna plaza fantasma, como estuvo muy de moda hace poco, ¿no? Entonces, pues ahí sí, ¿verdad? Consiste en verificar, ¿no? Tal vez hay algún error de dedo, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que aplicar la parte del análisis, ¿no? Y el registro, ya que usted tiene en sus manos o la persona que hace los registros contables tiene en su poder toda esta documentación, ya puede proceder, ¿verdad? A elaborar los asientos. El análisis de la información ya veíamos, ¿verdad? Que se realiza la documentación para determinar el doble efecto de las operaciones y el registro de las operaciones en el libro diario. Cuando me dice acá la parte del análisis, cuando hablamos de la parte del análisis, me dice a mí, ¿verdad? Que para determinar el doble efecto de las operaciones que ocasiona sobre la estructura contable. Cuando me habla de doble efecto, se refiere a qué cuenta yo voy a cargar y cuál voy a abonar, porque aquí hay una regla muy elemental y que todos tenemos que tener en cuenta. Para cada cargo hay un abono. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un comprobante o un asiento contable, este es el que vamos a trabajar nosotros. Si yo tengo una transacción, por ejemplo, fue una venta, ¿verdad? Tengo una venta. De esa venta, yo tengo que determinar qué cuentas se cargan y qué cuentas se abonan. Porque ¿qué es lo que conlleva el registro de una venta? El registro de una venta conlleva cálculo de impuesto o cálculo de IVA, si fue al crédito o si fue al contado.
¿verdad? Son como las dos situaciones que nosotros debemos de ver. Si se da cualquiera de estas dos, si es al crédito, si es al contado, si hay que calcular el impuesto, si hay que extraer impuesto, ¿verdad? Todas esas situaciones son las que yo debo de verificar en una venta. No solamente vendí, vaya, qué bien que vendí, el monto, aunque aquí no lo he puesto en orden, el monto de la transacción, ¿verdad? Todo eso es lo que yo debo de verificar. La venta en por sí me da todos estos datos a mí. Entonces, partiendo de estos datos, yo voy a llenar aquí el comprobante o en la estructura del comprobante, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera una venta? Bueno, tengo que ver qué cuentas se cargan y qué cuentas se abonan. Por eso me dice a mí acá el doble efecto que las operaciones ocasionan, ¿verdad? Pero esto pues ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a llenar acá? Por ejemplo, ¿qué tipo de saldo tiene esta cuenta? ¿Cuáles son las cuentas que voy a utilizar? ¿Cuáles son las cuentas que se utilizan? Porque puede ser, ¿verdad? Que tal vez no se llame la cuenta ventas, sino que se llame ingresos o se llame ingresos por ventas, ¿verdad? O ventas de productos, ¿verdad? Todo depende de cómo se llame en el catálogo de cuentas. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra doble o doble efecto, esas dos palabras, doble efecto, nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? A qué cuentas se van a cargar y qué cuentas se van a abonar, ¿verdad? Por eso me dice a mí esto. El registro de operaciones en el diario es acá, ¿verdad? Se registra el doble efecto de las operaciones ocasionadas sobre la estructura contable. O sea que yo veo qué cuentas voy a cargar y qué cuentas voy a abonar. Por ejemplo, si yo digo que es una venta al contado de $100 más IVA, ¿verdad? ¿Cómo voy a registrar ese doble efecto? Para ese doble efecto, si yo sé que es al contado, en mi catálogo de cuentas puede estar la cuenta caja, por ejemplo, y dice más IVA, dice ventas. Primero, ¿verdad? Son las dos cuentas que se utilizan. Para registrar una venta es el IVA y el débito. Para registrar si es al contado es caja, efectivo y equivalentes, es bancos, puede ser caja general, todo eso, ¿verdad? Y ahí pues nosotros vamos a utilizar un catálogo de cuentas o unas cuentas muy comunes, ¿verdad? Que lo que yo le digo a la mayoría es, apréndase la transacción y qué cuenta utiliza, ¿verdad? Eso es lo que usted puede hacer. En esa última que dice. Aquí, ¿cuáles son las cuentas? Es que yo abrevio cuentas y pongo CTAS, las cuentas que se utilizan, ¿verdad? Entonces, ese doble efecto, ¿qué voy a cargar? ¿Y qué voy a abonar? Si se dan cuenta acá, tengo algo cargado y algo abonado, ¿verdad? Debe es lo mismo que cargar, haber es lo mismo que abonar. Estos conceptos los vamos a ver más adelante, los van a tener en la presentación, ¿verdad? Y en los videos. Estaré con ustedes y más adelante cuando ya estemos viendo lo de las cuentas, se van a fijar que vamos a tener eso ahí. Y hacer el registro en el diario es hacer ese tipo de transacciones, ¿verdad? O colocar esa información en ese formato.
Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? No. No. No, ¿para qué? ¿Quién? ¿Ah? No, no vamos a usar sus cuentas. ¿De cuentas? No, dígame, ¿de qué? Yo creo que quería preguntar lo de que mencionaba el registro de eventos, que para no sé cuál dijo que era de IVA y que... Ajá, dije bancos, efectivo y equivalentes, caja, cuando es una venta o un ingreso al contado. Ajá, al contado, o sea que le entre efectivo. Porque ahí se puede dar otro caso, cuando es al crédito, pero eso es cuando ya estamos haciendo los ejercicios. Ahí van a ver. Como menciona lo de banco, caja, todo eso, eso es más cosas externas. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, en un principio te mencionaba los tipos de usuarios, pero no sé si tiene mucho que ver eso. Porque que los tipos de usuarios eran externos se veía como los bancos, las cosas del Estado y todo eso. Entonces ahí viene entrando eso. No, porque aquí digamos que cuando hablamos de bancos, nos estamos refiriendo a la cuenta, al lugar donde la empresa recibe el dinero. Pero así como usted lo plantea es cuando usted da a conocer los estados financieros. Se lo da a conocer a los bancos, a las cooperativas, cuando usted solicita un crédito. Pero cuando, sí, es con los usuarios. Pero cuando hablamos aquí de bancos, nos estamos refiriendo a la cuenta. Pero interno. Sí, un registro interno para ellos. Sí. Bueno, de nada. Entonces tenemos acá la clasificación de comprobantes, cargos y abonos, ¿verdad? De los comprobantes de diario se clasifican en sus cuentas correspondientes en el libro. Cada cuenta tiene un código. Acá, ¿verdad? Cuando me dice a mí clasificación de comprobantes, es cuando yo determino lo que hicimos acá. ¿Qué tipo de cuentas son las que yo voy a utilizar para hacer los registros contables? ¿Verdad? ¿Qué transacción se dio? ¿Qué cuentas son las que voy a utilizar? Por eso que cuando usted vea un ejercicio, ¿verdad? Analice toda la información que el ejercicio le da. Si le dice que es una venta, verifique todo esto. ¿Es al contado? ¿Es al crédito? ¿Verdad? Si le dice más IVA, ¿qué quiere decir eso? ¿Tengo que sumarle el IVA o tengo que extraérselo? ¿Tengo que calculárselo? ¿Verdad? Entonces, no solamente se deje guiar porque es una venta o porque como la mayoría de ventas de los ejercicios son al contado, todo el tiempo va a recibir dinero la empresa, ¿verdad? Si le dice que es una venta al crédito, es una cuenta por cobrar, todo eso es lo que le dice acá que es la clasificación de comprobantes o de las cuentas para poder hacer los registros en los comprobantes, ¿verdad? Entonces, tiene que ver todo eso. Vea el ejercicio, léalo y analícelo, qué es la información que le da, ¿verdad? Y partiendo de esa información es donde usted ya puede comenzar a hacer el registro contable. Luego me dice acá, balance de comprobación de saldos, comprobantes de ajuste y de cierre. El balance de comprobación es el conjunto, o digámoslo así, resumir las cuentas que usted utilizó en todos los registros contables, ¿verdad? Por muy mínima que sea, bueno, no vamos a hablar de sus cuentas, ya veíamos eso, ¿verdad? Pero sí todas las cuentas que usted utilizó. Pero mire, varias veces la cuenta caja se repite y todas esas veces la voy a poner. No, porque ya está colocando saldo. Donde usted la va a repetir varias veces los montos es cuando esté mayorizando. Ahí sí, si tiene 40 comprobantes y en los 40 comprobantes le aparece la cuenta caja, 40 veces va a colocar ese saldo o ese valor en la mayorización.
¿verdad? Todas esas veces lo va a hacer. ¿Va a determinar un saldo? Sí, y ese saldo es el que va a utilizar en el balance de comprobación. ¿Por qué? Te digo yo acá que es un resumen de las cuentas. El balance de comprobación es casi como tener un comprobante de diario grande. Solo que usted acá coloca las cuentas. Por ejemplo, aquí va la cuenta de caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, por ejemplo. Préstamos bancarios, no sé, las cuentas que nos resulten, ¿verdad? Entonces, lo que se hace acá es que, ya que usted mayorizó, coloca todos los saldos acá, de todas las cuentas que se cargan y de todas las cuentas que se abonan. Qué sé yo, 200, 500, 1000, ¿verdad? Y aquí le tienen que cuadrar ambos saldos, el de y el haber. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí no sé, 113, 313, 813, 1813. Creo que sí da. 1900. 313, 813, 1813. ¿Sí va? Sí va. No me confundan. Vaya, aquí digamos que son 1000 por poner una información, ¿verdad? Aquí sí, acaba. 1813. Le tiene que dar lo mismo, ¿verdad? En el debe y en el haber. Ese es un balance de comprobación. Estos son saldos, ya que usted ha mayorizado y ha hecho los registros. Entonces aquí le tiene que cuadrar. Si no le cuadra, hay una sumatoria mal en alguna cuenta o en alguna cuenta que mayorizó, ¿verdad? Y si todos los saldos le cuadran, váyase al registro, ¿verdad? Porque probablemente el registro tiene algún error, ¿verdad? Tiene algún error. Sí, no la misma cantidad. No, porque es que estamos hablando ahí aquel día de la veracidad de la información contable y de la objetividad. ¿Cuántos centavos? Aquí me falta el Aquí está el centavo. Ah, bueno, sí, no, mentira. Mentira. El centavo que faltaba. A veces, fíjense que a veces lo que pasa cuando trabajamos en Excel es que el Excel le aproxima, sobre todo cuando calcula IVA. Le va aproximando y le va aproximando y al final a veces hay un centavo de diferencia, pero es por las aproximaciones. Hubiera problema. Lo que pasa es que en ese caso tendríamos que revisar todo el proceso, porque a veces el centavo lo tiene en alguna cantidad pequeña, la tiene, y ahí no hay de otra que poner manual. Ahí ya le cuadra lo demás. Pero generalmente como nosotros trabajamos, y si vamos a trabajar el último ejercicio que vamos a hacer en el ciclo, sí lo vamos a trabajar en Excel, ¿verdad? Allí pues vamos a estar trabajando en conjunto para ver qué es lo que podemos hacer y qué no, ¿verdad? Qué es lo que nos cuadra y qué es lo que no nos cuadra. Entonces, como el Excel lo podemos nosotros manipular, digámoslo así, lo podemos corregir en el momento. Cuando lo estemos haciendo nosotros el registro a mano, allí sí que hay que considerar utilizar 2 decimales o aproximar, ¿verdad? Entonces allí sí, usted me dice, ¿verdad? Mire, Eli, fíjese que me da esto, lo aproximo o no. O si no, yo le doy la indicación, en tal cantidad usted aproxima, ¿verdad? Entonces allí para que le vaya cuadrando, porque también hacer el gran esquema y a la hora de las horas no nos va a cuadrar y todos ahí presionados, estresados, y que unos entran y los otros salen y los aquellos quieren entrar porque unos están en el examen todavía y los ven que van saliendo. Tal vez sale porque no puede hacer nada, pero usted siente la presión de que aquel compañero o aquella compañera ya salió, ¿verdad? Porque ya me ha pasado, yo les digo, no hagan el examen a
a su ritmo, ¿verdad? Porque ya me ha pasado. Yo digo, yo vaya, mire qué galán que ya terminó y cuando voy viendo en blanco me entregan el examen. Entonces, por eso también, si usted tiene alguna duda, pregúnteme aquí cuando estemos haciendo porque se pueden dar un sinfín de escenarios, ¿verdad? Así que pregunte, aquí puede preguntar. Lo siguiente, la elaboración de los estados financieros. Era lo que yo les decía, los estados financieros que existen, ¿verdad? Un juego completo de estados financieros está constituido por estos 5 elementos. Cambios en el capital, balance general, flujo de efectivo, informe de gestión y notas a los estados financieros. Acá, ¿verdad? Falta el estado de resultados, que creo que está más asociado al concepto de informe de gestión, pero les voy a cambiar esto y por favor coloquen estos. Porque esa diapositiva se me pasó corregirla. Entonces anotamos que va a poner ahí. Lo que yo les voy a decir ahorita. O no sé si ya se los dije en una ocasión cuáles eran. ¿Cuál es? Dije balance general. Bueno, primero estado de resultados. Luego balance general. Les dije estado de flujo de efectivo. Efectivo. Les dije estado de cambios en el patrimonio. Y les dije notas a los estados financieros. Y me parece financieros. Y me parece que les dije, o les hice la mención, de que estaba el balance de comprobación, que yo no lo, o sea, que no se consideraba como parte de un juego de estados financieros, pero yo lo consideraba un estado financiero auxiliar porque es el que se elabora antes de hacer un estado de resultados. Ya te había dicho. ¿Verdad que sí? Sí. No sé si al principio de la materia, unas clasecitas. Y yo le digo al principio como que pase bastante. Y hace un ratito fue, ajá. Sí, lo dije, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, para que el balance de comprobación es un estado financiero auxiliar, les decía. Porque es el que nosotros hacemos al final del periodo, con todas las cuentas que mayorizamos y partiendo de los saldos que nos brinda el balance de comprobación, comenzamos nosotros a elaborar los siguientes estados financieros. Voy a corregir esta presentación, ¿verdad? Y les voy a colocar los datos que son, aunque aquí arriba dice estado de resultados, pero ese informe de gestión no es un estado financiero. Ese se me pasó allí. Así que voy a modificar la presentación, ¿verdad? Para cuando ustedes estudien lo que es. Y el análisis de estados financieros acá es cuando nosotros o la empresa o la persona, mejor dicho, que elabora el estado financiero, hace un análisis de ellos por medio de razones financieras o ratios financieros, como lo conozcamos, ¿verdad? Para quienes lo conocen. Índices financieros también, ¿verdad? Entonces, esa información que dan esos índices o esas razones permiten analizar e interpretar la información financiera y ver cuál es el estado de la empresa, ¿verdad? Entonces, se elabora un informe, se da a conocer este resultado junto con los estados financieros, ¿verdad? Se dan a conocer, se analizan y se toman decisiones sobre la base de esa información. Y acá lo que hemos estado hablando mucho y de hecho hoy surgió, ¿verdad? La contabilidad en función del usuario interno y externo, contabilidad financiera y contabilidad administrativa, ¿verdad? Allí dice que tiene su contendi, pero es contenido, ¿verdad? Que tiene su contenido para los estados, para los usuarios.
La contabilidad financiera para usuarios externos, administrativa para usuarios internos, ¿verdad? Algo que también hemos venido dándole mucha vuelta, hemos venido hablando bastante sobre eso, ¿verdad? Y que ya anotamos bastante. Vamos a la siguiente parte, que es la cuenta y el catálogo de cuentas. Aquí vamos a ver nosotros en qué consiste la cuenta. ¿Sí? Sí. Vale. Ya. Bien, lo que vamos a ver nosotros acá es qué es la cuenta, cuáles son sus características. Vamos a ver lo que es un catálogo de cuentas, cuál es su contenido y el manual de aplicación. Me dice que la cuenta es la representación y valoración en términos monetarios de cada elemento de una empresa, tomando como base para su clasificación la naturaleza de cada una de las operaciones que se llevan a cabo en determinado periodo de tiempo. La cuenta es la expresión en palabras, pudiéramos decir, de lo que ocurre en cada transacción y en la cual usted puede registrar el monto. A veces las cuentas están relacionadas con el proceso o el nombre de las cuentas están relacionadas con el proceso. Por ejemplo, la cuenta ventas que va a registrar una venta. La cuenta bancos que va a registrar, no los bancos con los que la empresa tiene transacciones, sino que va a registrar el ingreso de dinero a bancos. La cuenta caja que va a registrar, no va a registrar cuántas cajas registradoras tiene la empresa, va a registrar cuánto dinero ingresa a caja. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, registra eso. Aquellas cuentas que la empresa tiene que cobrar, ¿verdad? Nosotros tenemos que visualizar que para cada transacción hay una cuenta y que el nombre de esa cuenta está muy relacionada con la transacción. A veces el concepto nos puede confundir, ¿verdad? Me dicen que es la valoración en términos monetarios de cada elemento patrimonial, pero mire, Lili, ¿qué es eso? ¿Verdad? Elemento patrimonial es cada transacción operativa, cada registro contable, cada operación que se puede valorizar monetariamente. ¿Verdad? Eso es un elemento patrimonial. Pero lo que usted puede adaptar al concepto de cuenta es eso, que cuenta es el nombre de la transacción que ocurre en una empresa, ¿verdad? Eso es lo que es una cuenta. Entonces, ¿para qué sirve la cuenta? Me dice aquí a mí. Para agrupar los cargos y abonos relacionados a una situación de la misma naturaleza. O sea que van a haber cuentas que yo las voy a cargar siempre. Van a haber cuentas que yo siempre las voy a abonar. Y van a haber cuentas que se les va a poder cargar y abonar al mismo tiempo. Hay cuentas en las que yo le voy a decir, esta cuenta solo se carga porque es de saldo deudor. Toda la vida que le dé esta transacción, toda la vida la va a cargar, ¿verdad? Y a veces lo que hacen es, y ya me pasa todas las secciones, todos los años, cargan, abonan independientemente de la cuenta que les aparece. No sé por qué, quizás. A mí me pasó que cuando yo estaba estudiando bachillerato, estaba aprendiendo contabilidad, yo no sabía ni cómo se pagaba, ni cómo se abonaba. Yo lo que sabía era que había que poner cuentas ahí, ¿verdad? Para llenar el cuadrito que me puso el profesor. Esa me que 5 en el examen porque creo que solo la teoría estuve buena.
hasta después comprendí, ¿verdad? Que no es que es como que uno dice, este para acá, este para acá, este para acá y este para acá, y así uno repartiendo transacciones, ¿verdad? No es así. Todo lleva un orden. Y usted va a aprender a identificar, para los que no sabemos, ¿verdad? Qué cuentas se cargan y cuándo se cargan. Qué cuentas se abonan, cuándo se abonan, ¿verdad? Y que en toda transacción usted coloca primero los cargos y luego los abonos, ¿verdad? O usted coloca primero el debe y después el haber, ¿verdad? Eso es lo que usted va a aprender a hacer acá. Las cuentas pueden ser de balance o de resultado, ¿verdad? Las de balance están las cuentas de activo, pasivo y capital, ¿verdad? Las de resultado tenemos de resultado deudor y acreedor, ¿verdad? Son los dos tipos de cuentas que nosotros tenemos. Ya vamos a revisar cada una de ellas. Hay cuentas de activo que también pueden considerarse de resultado. Por ejemplo, la cuenta inventarios, ¿verdad? La cuenta inventarios usted la trabaja tanto en balance general como en estado de resultados. Tal vez este concepto nos confunde un poco porque vamos a ver muchas cuentas bien relacionadas y en ambos estados financieros, ¿verdad? Pero ahorita no nos enfrasquemos mucho en eso, sino que hasta que ya estemos con estados financieros, entonces sí, vamos nosotros a ver qué cuentas son las que vamos a poner y qué cuentas no. Ahorita veamos el concepto, luego los ejercicios, ¿verdad? Y ahí pues nosotros vamos trabajando poco a poco. ¿Me avisan para poder cambiar? Cuentas de balance. Las de balance ya veíamos que son de tres tipos, de activo, pasivo y capital. Las cuentas de activo, derechos. Los bienes o derechos que tienen las empresas, lo que poseen. Pasivo, las deudas. Cuentas que representan deudas, ¿verdad? Me dice bienes físicos o derechos inmateriales. En activo casi siempre nosotros encontramos cuentas que representan dinero, que representan efectivo, tal vez no en el momento, sino más adelante, que pueden convertirse en dinero, ¿verdad? O también aquellos bienes físicos que le permiten a las empresas operar, ¿verdad? Realizar sus operaciones. En las de pasivos son las deudas que posee o las responsabilidades de pago, todo lo que la empresa debe, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, pagos a proveedores probablemente, ¿verdad? Todo lo que la empresa debe. Y capital, los derechos del dueño de la empresa, inversión inicial, utilidades o pérdidas, dividendos, ¿verdad? Pero casi siempre el patrimonio capital está constituido por el capital social, por reservas, por utilidades por distribuir, utilidades o pérdidas por distribuir, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la cuenta o en las cuentas de capital. Miren, nosotros vamos a trabajar cuenta de capital, no vamos a trabajar cuenta de capital. Si al caso el valor para poder colocarlo en el balance general. Pero de ahí que vayamos a contabilizar capital y reservas o incremento de capital o disminución o elaboración de acciones, venta de acciones, utilidades, eso no. Vamos a trabajar nada más el valor de la cuenta capital social, que es para hacer el balance, y la de utilidades que usted va a obtener en el estado de resultados. Son las únicas dos cuentas que vamos a trabajar ahí cuando elaboremos balance general. Las cuentas de resultado son para elaborar registros de ingresos y gastos, ¿verdad? Ingresos, costos y gastos. Son los tres tipos de registros que se hacen con estas cuentas. Generalmente son las que van en el estado de resultados y se dividen en dos tipos, saldo deudor y saldo acreedor, ¿verdad? O cuentas de resultado deudor, cuentas de resultado acreedor. Las deudoras son las que registran operaciones de costos y gastos, ¿verdad? Costos y gastos, inventarios son cuentas de saldo deudor, costo de ventas es de saldo deudor también.
las cuentas de compras es de saldo deudor, ¿verdad? Y me registra todo lo que tiene que ver con costos, gastos, los gastos de operación, gastos de ventas, gastos de administración, todos esos son gastos operativos y son cuentas de saldo deudor. Las cuentas de saldo acreedor son las de los ingresos, ¿verdad? Ingresos por ventas es una cuenta de saldo acreedor, ¿verdad? Tenemos acá también, contribuyen a generar utilidades, y por consiguiente un incremento del capital. Cuando nosotros tenemos un estado de resultados, está constituido por ingresos o ventas, por costos, gastos y utilidades o pérdidas. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros hacemos en un estado de resultados. Tenemos ingresos o ventas, tenemos costos, gastos y utilidades o pérdidas. De acuerdo al concepto de cuenta de saldo acreedor, me dice que contribuye a que hayan utilidades o incrementos de capital. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los ingresos, para que hayan utilidades, deben de ser mayores a los costos y los gastos, ¿verdad? Para obtener utilidades. Si son menores, hay pérdida. Y la pérdida también se distribuye, dependiendo la responsabilidad que tenga el asociado, que sea limitada o no, o hasta dónde se limite su responsabilidad. Mire, ¿y vamos a ver distribución de utilidades? No, no vamos a ver distribución de utilidades, ¿verdad? Así que por eso me dice a mí el concepto. Me dice que las cuentas de resultado, las cuentas que tienen por objeto registrar operaciones de ingresos y según cuantía en que superen cuentas de resultado deudoras, contribuyen a generar utilidades. ¿Qué pasa acá? Que estas de acá, costos y gastos, son de resultado deudor y los ingresos de resultado acreedor. Por eso me dice a mí que los ingresos o las cuentas de saldo acreedor tienen que ser mayores a las cuentas de saldo deudor para obtener una utilidad. Si son menores, se va a obtener una pérdida. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando sean superiores las cuentas de saldo acreedor, va a haber utilidad. ¿Y cuáles son las cuentas de ingresos o cuentas de saldo acreedor? Ventas, ingresos, ¿verdad? Un centavo que tenga que usted diferencia es una utilidad. ¿Sí? Un centavo que tenga es utilidad. Aunque sea pequeñita, aunque sea el centavo que no le cuadra. Pero es utilidad. Sí, es utilidad. O si no, entre todos. No, ya va a ver que le va a cuadrar. De veras. Sí. ¿Cómo se asignarán las cuentas? Depende de la naturaleza, ¿verdad? Si son de saldo deudor o saldo acreedor, ya las vamos a ver cuando hagamos registros. ¿Cuál es el tratamiento? Esta es una cuenta T. Es lo que nosotros vamos a trabajar sobre todo en mayorización. Y es para que nosotros sepamos cuándo cargar y cuándo abonar una cuenta. Acá tenemos el nombre de la cuenta. Y cómo nosotros podemos conocer los conceptos de lo que pasa en un lado debe o en un lado haber, ¿verdad? Tenemos que en el lado del debe nosotros podemos decir cargar esta cuenta, debitar esta cuenta o adeudar la cuenta. Cualquier concepto.
Y me dice acá anotar en el debe. Por otro lado, tengo el haber, que es abonar o acreditar, anotar en el haber. Conoce como cargo, como abono, la suma del debe, la suma del haber y el saldo que se determina dependiendo de la naturaleza de la cuenta. No es porque en un lado le salga más alto, lo va a dejar allí, ¿verdad? O porque en uno le sale menos, mejor lo coloco en otro lado, porque si no, no cuadra, ¿verdad? No, tampoco. O sea, es la técnica del granjero, dicen. ¿Ya saben cuál es? No. Ahí después les digo. No va a quedar grabado ahí. Entonces, ¿verdad? Un ejemplo. Veíamos la cuenta ventas. Vamos a poner dos. Una de saldo deudor y una de saldo acreedor. La cuenta más común de saldo deudor es la cuenta caja o efectivo y equivalentes. La de saldo acreedor, la cuenta ventas. Cuando hablamos de saldo deudor, están contentos por ahí. Cuando hablamos de la cuenta de saldo deudor es porque usted va a anotar todo el tiempo en el lado del debe. Todo el tiempo va a anotar en el lado del debe. Cuando es de acreedor, todo el tiempo en el haber. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que cada vez que le ingrese dinero a usted, le va a aumentar el valor de la cuenta. La cuenta le aumenta con anotaciones en el debe. Si usted anota aquí, cuando le digo anotaciones, me refiero a colocar cantidades, ¿verdad? A eso me refiero. No es a que usted va a escribir caja tantas veces que aparezca allí, ¿verdad? O como puede ser, no sé, ahí en el comprobante uno aparece una vez, 2 veces, 3 veces. No, ¿verdad? Aquí va a colocar los montos que le vayan apareciendo en cada transacción. O, mejor dicho, en un comprobante. Cada vez que le ingrese dinero, generalmente ingresa por una venta al contado. Cada vez que le ingrese dinero, usted va a anotar aquí. Cada vez que haga un pago, un desembolso, va a anotar acá. ¿Por qué? Porque aquí anotar en el haber de la cuenta caja o de la cuenta efectivo y equivalente significa que el valor le va disminuyendo o que usted está desembolsando dinero. Ejemplo simple, cada vez que saca $1 de la bolsa, le disminuye, ¿verdad? Y cada vez que le da, que recibe $5, ya sea por la venta que tal vez usted vendió un teléfono, un pantalón, un bolsón, o su papá o su mamá le dio dinero, o fue a retirar dinero del banco, le incrementa el valor de su bolsa o de su cartera, carga más dinero. Así pasa acá. Usted haga de cuenta que cada vez que usted paga $1, le va a ir disminuyendo. Y acá, cuando le ingresa dinero, le va a ir aumentando. Aquí es al revés. Aquí la cuenta de saldo haga ventas, sean al crédito o al contado, cada vez que venda le va a incrementar, o sea, cada vez que haga anotaciones en el haber. Pero mire, yo me confundo porque yo en el comprobante de diario, en el asiento contable, no veo esa cuenta T. ¿Sí la ve? Ya veíamos el esquema aquí. Usted haga de cuenta que aquí hay una T, que este es el debe y este es el haber. Y que en lugar de que la cuenta esté arriba, va a estar aquí.
Miren, ahí donde está la tele. Estable. Entonces, si es una venta, quiere decir que incrementa. Y si incrementa, quiere decir que tengo que escribir aquí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde usted va a diferenciar eso y va a saber, ¿verdad? Verificar la T, verificar dónde la va a colocar, ¿verdad? Y ahí va viendo dónde va a hacer las anotaciones respectivas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Probablemente esto nos confunda un poco, tanta letra, ¿verdad? Pero usted grábese siempre que debe descargar, a ver, es abonar. Con solo que se aprenda esto, porque yo no digo de editar, acreditar, no, ¿verdad? Yo casi siempre digo, va a cargar tal cuenta y va a abonar tal otra, ¿verdad? Son como dos conceptitos nada más que nosotros debemos de asociar. Y como les repito, ¿verdad? Si usted cree que es un poco confuso cuando vean los formatos, remárquenlo aquí, ¿verdad? Remárquenlo allí y ahí acuérdese, ¿verdad? O tampoco es que lo vaya a traer en una copia, pero digamos que en el examen aquí en la esquina quiero acordarme, dice usted, voy a poner aquí debe, a ver, y después empieza a poner cuando una cuenta del saldo deudor incrementa con eso, disminuye con eso. Haga una memoria antes de hacer el examen, por ejemplo, ¿verdad? El parcial sobre todo, porque en los laboratorios yo sé que allí se ayudan. Como la familia viva. No, yo sé. No, ya sé, no, si por eso no. No hay problema. Hoy por ti, mañana por ti. Sí, son bien colaboradores en esos momentos. Bien. Reglas para aumentar y reducir cuentas. Era lo que les explicaba ahí, ¿verdad? Cuando una cuenta aumenta, cuando una cuenta disminuye. Las cuentas de activo, ¿verdad? Tienen saldo deudor y aumentan con los débitos. Las de pasivo con los créditos. Las cuentas de activo, vamos a colocarlo por ahí. Tenemos aquí las de activo. Aumentan con el debe. Las de pasivo aumentan con el haber. ¿Qué más dice acá? Capital, dice, tiene saldo acreedor, aumenta con créditos. Capital aumenta, miren que está en serio aquí. Aumenta con el haber. Ingresos. Vamos a borrar allá. Ingresos aumentan con el haber. ¿Qué más hay? Costos aumentan con el debe. Y gastos aumentan con el debe también. ¿Verdad? O sea que cuando usted anota con las cuentas de activo, cuando anoten el debe, aumenta. En pasivo, cuando anoten el haber, aumenta. En capital, cuando anota en el haber, aumenta. Mire dónde está el debe y el haber, ya veíamos aquí, ¿verdad? Debe haber, cargar, abonar, si le quiere poner ese también, ¿verdad? Cargos, o cargar, abonar, 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 cargar y cargar. ¿Verdad? Ahí es cuando incrementa. O sea que esto, digamos, esto que está aquí se resume en eso.
tiene que pensar usted también que al contrario disminuye. En una cuenta de activo, si hace anotaciones en el haber o abona, disminuye, ¿verdad? En el pasivo, si anota en el debe, disminuye. En el capital, si anota en el debe, disminuye. En los ingresos, si anota en el debe, disminuye. En los costos, si anota en el haber, disminuye. Y en los gastos, si anota en el haber, disminuye. Es lo contrario a lo que está aquí, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya listos para el examen del jueves? Con todo. Con todo el poder. Va. Hacer buenos samaritanos. Ya me los imagino. Bien, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos el jueves, primero Dios. Ahí va a estar la clase en la plataforma para que